y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, Génesis capítulo número 45. Recordemos, mis santos hermanos, de qué manera José, ya luego de haber pasado esta primera etapa con sus hermanos, confrontándolos de si sentían o no amor, sí, y perdón para entre ellos mismos, ahora él había notado de que Benjamín había venido y por ende sus hermanos ahora estaban defendiendo, sí, su causa. Padre Celestial, sí, dice la palabra que él, mi querido hermano, ahora se da a conocer como aquel que era, sí, que había sido vendido. La Escritura nos menciona que él lloró amargamente, pero sí, todo esto lo hizo con un solo sentido, para poder demostrarles a ellos que el propósito de Dios se había cumplido en su vida. Hace salir a todos y se da a conocer de acuerdo a lo que dice en el verso número 5. Él menciona: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Nunca puso un despropósito, sí, en todos los sucesos adversos que había vivido. Todo sí lo puso en las manos del Señor. Verso número 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, dice ahí, posteridad, o para el futuro sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Verso número 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor, dice ahí, de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora bien, cuando vamos al verso número 9, que de aquí vamos a arrancar nuestra enseñanza, nos dice el Señor: daos prisa, le dice José a sus hermanos, daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, y dice ahí, y no te detengas. Mi amado hermano, esto debió haber sido una etapa muy fuerte, sí, para con los hermanos de José. Primeramente, incrédulos de lo que estaba aconteciendo. Recuerde que este muchacho sí había sido vendido en su niñez. Sus hermanos se habían encargado de eso. Ahora se da a conocer de un momento a otro como el gran gobernador de toda la tierra de Egipto, y les hace una demanda. Verso número 9 dice: díganle a mi padre que su hijo está vivo, sí, y que venga a mí. Verso número 10. Habitarás, le dice, en la tierra, o habitarán en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, dice ahí, tus ganados, tus vacas, y todo lo que tienes. Lea por favor el verso número 11. Ajá. Si vamos por un momento al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, veamos una referencia sobre este suceso. Recuerde que 2 años habían pasado hasta ese entonces de la gran hambruna que estaba soportando toda la tierra de Egipto y también toda la tierra de aquel entonces. Hechos capítulo número 7. Nos dice el Señor. Hechos capítulo número 7. ¿Ya lo tienen? Versículo número 13 y 14. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, es decir, en su segundo encuentro, y fue manifestado, dice ahí, ¿a quién? A Faraón, sí, el linaje de José. Cosa importante,
es en esa etapa de la vida de José que recién, en ese sentido, Faraón se logra enterar de la procedencia, el origen de José, su gran libertador. Verso número 14. Y enviando, dice ahí, José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75. ¿Cuántas personas vinieron? 75 personas. Ahora, aquí yo quisiera también extraer algo, diríamos, de mucha bendición también para nuestro contexto actual de vida. Tomo simplemente una referencia que he podido palpar cerca de casa. Mis amados hermanos, dentro de la manzana donde nosotros vivimos, hay una familia que ha prosperado mucho. Bueno, por lo menos lo veo de esa manera, porque tiene una casa que ha ido de a poco construyendo grandemente, se ha puesto piso sobre piso, piso sobre piso, y podríamos decir que es una familia prominente dentro de esa manzana. Ahora bien, lo curioso de todo esto es que esa familia tiene otros hermanos. Y hay otro hermano juntamente diríamos pasando una villa, también tiene su villa y la tiene obviamente bien arreglada. Ahora, ¿dónde está lo curioso y por qué voy a hacer referencia a este texto bíblico tomando este ejemplo? Es que paradójicamente en medio de las dos casas vive la madre de ellos. Pero a diferencia de la gran casa del uno y de la casa medianamente del otro, la madre vive en una villa tal cual como el banco se la dio. Es decir, que esa casa tiene 3 metros de frente por 6 metros de fondo. Nada más. Y todo lo demás está despampado, vuelvo y repito, tal cual como el banco se la dio. Ahora, mis santos hermanos, y la condición en que vive la señora es prácticamente paupérrima. Paradójicamente, los hijos viven bien acomodados, pero su madre prácticamente se la ve como que si estuviera en la ruina. Mi amado hermano, cuando un hijo llega a florecer, cuando un hijo llega a adquirir de parte de Dios bendición material o económica o prosperidad, mi amado hermano, debe de honrar también a aquellos seres que les dio en su debido momento todo el esfuerzo y trabajo que dedicaron mientras estos fueron criados. Y eso es justamente lo que hace José. Una vez que alcanza la prosperidad, alcanza el poderío, alcanza el estatus que Dios le había permitido alcanzar, él no repara en hacer enviar a quien venir a su casa, a su padre y a toda su parentela. Mi amado hermano, si Dios te permite tener bendición, de alguna manera un poco holgada, comparte primeramente con tus progenitores dichas bendiciones. No puede ser posible que tu papá esté comiendo arroz con huevo frito y tú estás todos los días comiendo pavo, comiendo chancho. No digo que estos alimentos sean malos. Lo que digo es que si Dios te ha permitido obtener algo, compártelo primeramente entre los tuyos. Mis santos hermanos, la Biblia dice en el verso número 14 que José envió, dice la escritura, e hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. En número de ¿cuántas personas, mi amado hermano? 75 dice ahí, ¿verdad? Personas. En el verso número 15, de manera complementaria, nos dice: así descendió Jacob a Egipto, donde ahí él pudo ver su muerte, donde murió él. Retornemos por favor al libro de Génesis. Entendemos entonces, mis queridos hermanos, cuál era la motivación de José para hacer venir a su padre al lugar donde él se encontraba. Génesis capítulo 45, verso número 10. Y le designa, mi querido hermano, un territorio. Habitarás, le dice él, en tierra de
de Gosén. La tierra de Gosén era tierra así de ganadería, tierra sí fértil en cuanto sí al agua y al pasto que ésta tenía. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás, ¿de qué manera? Cerca de mí. ¿Eso qué garantizaba? De que José estuviera siempre pendiente de su familia. Estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo, dice ahí, todo lo que tienes. Versículo número 12. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Es decir, que yo mismo soy y todo lo que digo sí es verdadero, es veraz. Mi amado hermano, José nunca, mi querido hermano, tuvo en su corazón venganza para sus hermanos. Al contrario, él supo pagar con bien todo el mal que había recibido. Amén. Prepara en todo caso, si siempre tu corazón para poder corresponder de una manera contraria muchas veces sí al mal que tú recibes. Nunca pongas en tu corazón, como me hizo daño, como nunca me ayudó, como no estuvo presente en el momento más difícil, si esa persona pasa necesidad, que nunca cuente conmigo. Nunca hagas tal cosa, mi querido hermano. Sí, si ellos te han pagado mal, si ellos no estuvieron contigo, tú sí apersónate y dale toda la ayuda que esté al alcance de tu mano para que ellos puedan ver que en ti gobierna el Señor y que tu corazón no está dispuesto a pagar mal por mal, sino bien por ese mal que has recibido. Versículo número 12. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca sí os habla. Verso número, recuerden que de todo esto alguien también se había enterado. ¿Quién, mi amado hermano? Faraón. Lea por favor el versículo número 13. Verso 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró, dice ahí, sobre su cuello. Verso número 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Verso número 16. Y se oyó, dice ahí la noticia, en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. ¿Y cómo reaccionó Faraón? ¿Qué dice la Escritura? Y se agradó, ¿verdad? Dice, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Mi amado hermano, recuerde que Dios tenía el control de toda la situación. ¿Sí? ¿Por qué le agradó a Faraón que la familia de José había llegado a su casa? Primeramente porque toda esa familia pertenecía a un gran libertador. ¿Sí? ¿Quién? José. Mi amado hermano, ¿y qué otra cosa mejor que tener a gusto o tenerlo complacido a aquel hombre que tanto bien estaba haciendo dentro de un territorio extraño? Aún yo creo que Faraón debió haber dicho: si viene toda la familia para acá, mejor, porque con eso garantizaremos la estabilidad de este hombre en nuestra tierra y nunca partirá de nosotros. Recordando que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Versículo número 17. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto,
y comeréis de la abundancia, dice ahí, de la tierra. Verso número 19. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Verso 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Qué es lo que estaba sucediendo, mi querido hermano? Sí, yo creo que todo tiene un efecto. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Deuteronomio, algo sí se estaba poniendo en práctica por medio de estos acontecimientos. En el libro de Deuteronomio, acompáñeme por favor. En el capítulo número 28. Algo se estaba así cumpliendo en la vida de José. ¿Ya lo tienen? Versículo número 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y dice ahí, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito, dice, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, entre otras muchas bendiciones. Todo esto, mi querido hermano, Faraón ahora sí lo había dispuesto no solamente para José, sino también para toda su familia. La ordenanza de Faraón fue clara: envía así a tus hermanos con todas las provisiones, y no te preocupes de que ellos puedan venir de pronto con sus muebles, con su cocina, ¿sí?, o con sus equipamientos de casa. Se dejen eso allá, que aquí todo se lo vamos a cambiar. En el capítulo número 45, si retomamos nuevamente del libro de Génesis, versículo número 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Verso 21. ¿Qué fue lo que hizo José y sus hermanos? No esperaron 2 veces esa orden, y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme al orden, dice ahí, de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Lea por favor el verso número 22. ¿Qué hizo con su hermano de sangre? Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Verso número 24. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y José les hizo una advertencia antes de despedirlos. Y él les dijo: no riñáis o no peleen por el camino. Mi amado hermano, José sabía perfectamente que sus hermanos, una vez salido de la presencia de él, habrían de verse las caras y reclamarse tanto el uno contra
contra el otro. Recuerden, mi amado hermano, sí, todo lo que ellos habían provocado, y por más que José les hubiese dicho, sí, que él había, sí, se había movido en ese caso ya no por la providencia del hombre, sino por providencia divina, igual algo debió haber quedado en el corazón de cada uno de ellos. Y José les hace una advertencia: cuidado con estar peleando por el camino, por esta, obviamente, por esta causa. Mi amado hermano, recuerde que el corazón del hombre siempre guarda las cosas, por más que muchas veces proclame que ha perdonado. La Escritura nos menciona, y acompáñeme por favor, vayamos al Nuevo Testamento y veamos una advertencia por parte de la palabra de nuestro Dios. En la primera carta, sí, de Corintios, primera carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, mira lo que nos dice el Señor. Verso número 11 y 12 de una vez. Muchas veces decimos, pero ¿por qué la Escritura, si aún estas situaciones tan, diríamos, sencillas o insignificantes, igual las menciona? Aquí hay un texto que nos puede dar una respuesta. ¿Ya lo encontró? Primera de Corintios capítulo 10 verso número 11. Dice el Señor: y estas cosas, si les acontecieron como ejemplo, y dice ahí, y están escritas para amonestaros, ¿sí?, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice el verso 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mi amado hermano, en el versículo 11 la Biblia menciona, así que esa carta a los Corintios, que todas estas situaciones, es decir, que cuando la Biblia menciona de pronto, así como el consejo que le da José a sus hermanos, entre otros sucesos bíblicos, todas las cosas que narra la Escritura, así, en estos ejemplos que podemos notarlo a través de diversos libros de la Biblia, todo esto ha acontecido como un ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros, dice la Escritura en el verso número 11, y están escritas para amonestaros a nosotros. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Dice la Biblia: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué, mi amado hermano? Para no cometer o no llegar a ser los mismos errores que ellos cometieron. Por ejemplo, si tomamos como referencia Génesis 45, ese texto donde José le da la advertencia, ¿cuántas veces, mi amado hermano, el Señor revierte las cosas que hacemos mal para bien? Y ya cuando estamos, por así decir, disfrutando de ese bienestar, igual en el camino nos vamos codeando, si nos vamos golpeando o nos vamos metiendo cizaña diciendo: ya viste, yo te dije, ¿por qué lo hiciste así? ¿Verdad? Pero nos vamos lamentando, cuando ya Dios, a la verdad, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Yo sé que eso a veces causa mucha incomodidad, y aún se puede dar hasta dentro del culto. Sí, a veces un marido o una esposa joder al marido: ya viste, así eres tú, eso yo te dije. Y el marido hace rato que ya le pidió perdón por esa situación, o por lo menos ya se pusieron a cuenta con Dios y van riñendo por el camino. Mi amado hermano, entendamos esto. Si ya hubo perdón, porque se perdonaron o no se perdonaron los hermanos frente a José. Por supuesto que sí. Recuerden, mi amado hermano, lo que había acontecido en el versículo número 15 del capítulo 45. ¿Qué había sucedido entre los hermanos?
¿Qué nos dice el Señor? ¿Sí? Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos, ya que hicieron luego de ese acto tan maravilloso, y comenzaron a hablar con él. Es decir, que todo quedó en santa paz. ¿Sí? Y de ahí la advertencia, versículo número 24. Despidió a sus hermanos y ellos se fueron. ¿Y cuál fue la advertencia de José? Y él les dijo: no riñáis por el camino. Es decir, vayan por favor en santa paz. Versículo número 25. Y subieron, dice la escritura, ¿sí? ¿De dónde? Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Ahora, venían, amado hermano, el gran encuentro. Eran los hermanos de José, los hijos de Jacob, los que tenían que prácticamente confrontar ¿a quién? A su padre. Ellos mismos habían metido un engaño que por muchos años, su padre se lo había absorbido para sí. Y pensaba que su hijo José estaba muerto. Ahora, verso número 25. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Verso 26. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob, ¿qué sucedió con el corazón de Jacob? ¿Por qué no se alegró? ¿Qué pensó, mi amado hermano, Jacob al escuchar esta noticia? Que sus hijos se estaban burlando de él, que les estaban nuevamente mintiendo. Recuerde que cuando le llevaron las noticias de que su hijo había muerto, ¿qué fue lo que llevaron los hermanos? La túnica de colores destrozadas y manchada de sangre. Mi querido hermano, ahora él recibe una noticia de que su hijo es, aparentemente amo y señor, de todo Egipto. Versículo número 26. Y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob, se afligió. Sencillo. ¿Por qué? Porque no los creía, no les creía estas palabras. Mi amado hermano, qué terrible es poder perder, yo diría algo que nunca un hombre, en una mujer de Dios deberíamos siempre de cuidar: perder el testimonio. Mis queridos hermanos, muchas veces la frecuencia con la que engañamos puede llegar a su tope, a su límite, que cuando hablamos la verdad ya nadie nos cree. Mi amado hermano, nunca, recuérdalo bien, nunca hables con engaño ni con mentira. La Escritura siempre nos advertirá con respecto, a estas malas actitudes, malos procederes. Acompáñeme, por favor, a la palabra de nuestro Dios y veamos qué también tiene que decirnos la Escritura al respecto. En el libro, de los Proverbios, en el capítulo número 13. Proverbios capítulo número 13. ¿Cómo debemos de ser frente a la mentira? Mire lo que nos dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Proverbios capítulo número 13. Verso número 5. ¿Qué nos dice? El justo, es decir, aquel hombre correcto, el justo aborrece la palabra de mentira. La mujer dice: ¿de dónde vienes? El hombre le da la respuesta, pero no coordina. De pronto, su argumento, porque la esposa al llamar al lugar donde supuestamente estaba, le dicen: aquí, por aquí, ni ha venido. Verso número 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío, es decir, el que conoce la palabra y no la vive, se hace. ¿Qué pasa cuando uno está siempre en la mentira? ¿Cómo se hace?
odioso e infame. Sí, vayamos a otro texto bíblico referente sí, a esta situación. Sí, vayamos al libro de los Salmos, mi querido hermano. Salmos capítulo número 5. Salmos capítulo número 5. Versos 5 y 6 hasta la primera parte del verso 6. Mire en qué concepto los quiere Dios y cómo Dios podría actuar con el mentiroso. ¿Ya lo tienes? Dice el Señor: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan. ¿Qué cosa, mi hermano? Bueno, el problema con la mentira no solamente es que hace perder credibilidad, sino, mi amado hermano, que Dios, sí, para el mentiroso tiene una sentencia nefasta. Sí, tan, mi amado, diríamos así, tan grave es el adulterio como lo puede ser la mentira. Si vas, por favor, acompáñame al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, mira lo que nos dice en el capítulo 21, versículo número 8. Apocalipsis, capítulo número 21. ¿Ya lo tiene? Verso número 8. Pero los cobardes, allá hay una lista, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y yo digo que siempre Dios deja al último lo mejor. ¿Qué dice ahí, mi amado? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, yo siempre he tomado como referencia, mi amado hermanos, y ejemplos que suelen acontecer cotidianamente en nuestras casas. A veces los mismos hermanos, los mismos creyentes enseñan a sus hijos a mentir, sobre todo cuando están en una etapa inicial. Sí, viene el cobrador y son ellos sí, los instrumentos de los padres para poder decirle a esa persona que viene a cumplir, en este caso, su labor, diciéndole: papito o hijita, dígale al Señor que yo no estoy. Y ahí le está inculcando a su niño, ¿qué cosa? La mentira. Sí, le está inculcando una mentira. No importa del color que usted le quiera dar, mentira es mentira, sí, y es sinónimo de pecado, y la paga del pecado es muerte. Sí, Génesis capítulo 45, verso número 26. Recuerden, le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob, recuerden, se afligió porque no los creía. Verso número 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo, y aquí está el asunto, ¿qué tuvo que poder hacer Jacob para poderles creer? Tuvo que ver. ¿Sí? Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice ahí, su espíritu o su alma, bien podría entenderse, revivió. Es como que haya vuelto a vivir. Usted recuerda las palabras que dijo Jacob cuando se enteró de que su hijo aparentemente había muerto. Él dijo: descenderé, de esa manera, todo enlutado, ¿a dónde? Al Seol, al lugar de los muertos. Pero así como diríamos una desgracia puede,
opacarte, puede oprimirte hasta lo sumo. También cuando Dios está en el asunto, Él puede provocar alguna circunstancia para que puedas volver a cobrar sin vida o ánimo también en Él. Versículo número 27. Viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Verso número 28. Entonces dijo Israel, recuerden que es el mismo Jacob. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo, vive todavía. Sí, yo me imagino que los hijos trataron de convencerlo humanamente. Basta, les dice, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Capítulo 46, verso número 1. Avancemos. Salió pues Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció, me encanta esto, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esto es importantísimo, mi amado hermano, esta actitud. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Ofreció sacrificios, dice ahí, al Dios de su padre Isaac. Pero me encanta porque lo hizo ¿en qué momento? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Cuando se enteró. Pregunto, ¿ya le había visto? ¿Ya lo había abrazado? ¿Ya había constatado si verdaderamente su hijo estaba con vida? No. Hizo un acto de fe, mi amado hermano. Hizo un acto de agradecimiento meramente o estrictamente por la fe. Sin ver a su hijo, si levantó un altar y sacrificó al Dios de los cielos en gratitud por el favor, sin ya, diríamos así, recibido, pero sin aún comprobarlo. Recuerde, mi querido hermano, y acompáñeme rápidamente al libro de los Hebreos. Recuerde que toda vida de un creyente debe de ser de fe en todos los sucesos de su vida. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, recuerde que ese capítulo es el capítulo de la fe. Hebreos capítulo número 11. ¿Ya lo tienen? Capítulo número 11, versículo número 39 al 40. Dice el Señor: y todos estos, hablando de todos los patriarcas, sí, incluido obviamente José, incluido Jacob, incluido Isaac y todos aquellos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué cosa alcanzaron testimonio ellos? Mediante la fe, es decir, mediante el creer sin haber recibido las cosas, no recibieron lo prometido, proveyendo o dejando Dios alguna cosa mejor para quienes, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, este texto en el verso número 40 sí tiene algo mucho que ver con nosotros y el pueblo, si diríamos así, antiguo. Mira lo que dice el verso 39 y póngale asunto a estas palabras. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice que recibieron o no recibieron. No recibieron. Pero eso implicó en que su fe menguara. No. La fe de ellos siempre fue intacta. Es decir, creyeron a Dios, aun cuando Dios no les concedió, diríamos así, de manera inmediata, todo lo que le había prometido. Y eso refiriéndose específicamente a qué. Sí, cuando hablamos de los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, entre otros, a todos ellos Dios les había prometido, sí, como una promesa generalizada, entrar a recibir la tierra por heredad, la tierra de Canaán, de la tierra de Canaán. Y ninguno de ellos la vio.
Recuerde usted, mi amado hermano, cuántas personas eran, ¿sí?, cuando Abraham recibió la promesa de que iba a ser multiplicado como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Cuántos estaban en ese entonces? Solamente dos: Abraham y Sara. Murió Abraham, y a cuántos, mi amado hermano, él pudo, diríamos así, ver con sus ojos de su descendencia. ¿A cuántos? A dos solamente. Sí, a Ismael y a Isaac. Mi querido hermano, sí, todos estos murieron. Y pregunto, mire que en la Biblia se da el número exacto de cuántos entraron en Egipto. ¿Cuántos entraron en Egipto? 75 fueron todos en total los familiares. Pregunto, 75. ¿Y Dios qué le había dicho a Abraham? Que a su descendencia había de ser como la arena del mar. ¿Vieron, mi amado hermano, la promesa? No la vieron, pero creyeron a la promesa. Por supuesto que sí. Ahora, así como Dios trató con ellos, Dios también trata con nosotros. Cuando uno va al versículo 40, mire lo que dice la Biblia: proveyendo o supliendo Dios alguna cosa. Eso sí, para nosotros, ¿qué hay? A diferencia de ellos, algo mejor, alguna cosa mejor para nosotros. Ahora, ¿qué se nos ha prometido a nosotros? A ellos se les prometió la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué se nos ha prometido a nosotros? La vida eterna. ¿En dónde? Tenemos una tierra también prometida, ¿sí? El cielo. Ahora, generaciones han pasado, ¿verdad? Tiempos han venido, ¿sí? Y muchos creyentes han agarrado la promesa, pero también han muerto sin ver esa promesa. Pero sí, la fe se mantiene intacta, aun cuando esa promesa todavía no se haya hecho realidad. Ahora, ¿qué promesa es la que está esperando la iglesia? El rapto. Si generaciones van, generaciones vienen, y la gente dice: ¿y el rapto cuándo sucede? ¿Y cuándo pasa? Si alcanzaré yo a ver esa promesa. Mi amado hermano, aun cuando no la veamos, por eso es que la Biblia dice en el verso 40, proveyendo alguna cosa mejor para nosotros. Pero ¿por qué el Señor? Recuerde que, y usted también ya lo ha leído en Tesalonicenses, no ha sido motivo de estudio en otras enseñanzas. El Señor dice que no es que retrasa su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza. Y Dios tarda simplemente para que todos podamos proceder al arrepentimiento. Ahora, dice el Señor en la parte final del verso 40, dice: para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, aquí hay una línea. ¿Dios los hizo esperar a ellos? Sí. ¿Dios nos hace esperar a nosotros? Sí. ¿Ellos recibieron promesas? Sí. ¿Nosotros hemos recibido promesas? También. ¿Dios ha hecho un trato diferencial entre ellos y nosotros? No. Ellos padecieron, nosotros también tenemos que padecer. Ellos esperaron, nosotros también tenemos que esperar. Amén. Para que en el trato tanto de ellos hacia nosotros no vean ninguna alteración. Por eso es que la Biblia menciona en el verso 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque nosotros también tenemos que ser día a día perfeccionados en nuestra fe, en nuestra manera de creer. Mi amado hermano, cuando retornamos, por favor, sí, al libro de Génesis capítulo 46, vemos a Jacob o a Israel ofreciendo, dice la escritura, ¿verdad? Génesis capítulo 46, versículo, sí, número 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esto lo hizo también por la fe, agradeciendo sin poder todavía palpar la bendición. Y habló Dios, me encanta, sí, porque él hizo lo correcto. Miren, Israel o Jacob hizo este sacrificio por dos sucesos. El primero,
para agradecerle, sí, a Dios lo que en este caso había recibido en noticia, que su hijo vivía. Pero también lo hizo para recibir dirección de parte de Dios. Recuerde, ¿a dónde lo invitaban? ¿A quién? A su padre y a toda su familia. ¿A dónde lo invitaban a vivir? En Egipto. Y Dios en más de una oportunidad ya le había advertido a Abraham, ya le había advertido a Isaac que no retornaran o descendieran a Egipto, por muy crítica que sea la situación. Mas sin embargo, Dios había establecido un tiempo, y esto es importante. Mi amado hermano, diríamos de esta manera, como para que pueda entender el mensaje de Dios. Cuando Dios nos dice que no podemos mezclarnos con el mundo o no podemos ensuciarnos en el mundo, lo hace, mi amado hermano, para que guardemos nuestro corazón. Pero eso no significa que Dios en un determinado tiempo te pueda decir a ti que vayas al mundo, pero para que seas luz en el mundo. ¿Amén? Mientras tú estás en formación, mientras tú estás en un aprendizaje, tienes que abrirte del mundo para poder prepararte, para poder llenarte, para poder capacitarte. Una vez que Dios te ha pulido, una vez que Dios te ha formado, entonces vas al mundo a rescatar lo que está perdido de ese mundo. Amén. Debes de entender esos principios de Dios. Jacob, mi querido hermano, sí, por así decirlo, antes del encuentro de su hermano con Esaú, Jacob, mi amado hermano, vivía en una vida de engaño. Y si él descendía con ese corazón a Egipto, de seguro se hubiese sido un idólatra más. Hubiese puesto su fe no en el Dios de sus padres, sino en los dioses paganos. Pero ahora Jacob, en este caso Israel, estaba totalmente, diríamos así, ya culminado en la labor que Dios sí había emprendido en su corazón. Dice la Escritura que Dios le habló, verso número 2, acompáñenme por favor. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Ahora, ojo, ¿cómo lo llamó? Pregunto, ¿y no le había cambiado el nombre? El mismo Dios, ¿qué le había dicho? Ahora, no pierda el texto, retrocedamos por favor un poquito más. Recuerde que en la Biblia todo tiene un principio, todo tiene un propósito. Génesis capítulo 35. ¿Ya lo tiene? Verso 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? Sí, Israel. Pero recuerde que ese nombre tenía un significado. ¿Qué significaba Israel? El que lucha con Dios, ¿sí? O el que con Dios lucha, ¿sí? Mi amado hermano, cuando vamos a Génesis capítulo 46, Dios le había dicho que su nombre ya no habría de ser Jacob, sino Israel. Pero ¿por qué lo llama por su antiguo nombre? ¿Qué es lo que trata de decirle Dios a este hombre? Le trata de dar una advertencia. Sí, lo que Dios le está tratando de decir es: sí, cuidado, engañador. Cuidado si vas a engañar. Mira que se lo repite por dos oportunidades. Sí, verso número 2. Habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Cosa sorpresa. Recuerda, ¿qué significaba Jacob? Engañador o suplantador. Para mí, mi querido hermano, sí, este hombre, Israel, se debió haber asombrado. ¿Cómo me llamaste? Jacob te estoy llamando. Engañador. Seguro, pero si yo ya no soy engañador, yo ya no soy suplantador, ahora yo soy, sí, Israel.
pero lo hizo para hacerle consciente de que sí, de que se cuide por si acaso volviera otra vez a sus antiguas andanzas. Verso número 3, y dijo: yo soy Dios. Ojo, ¿a dónde se iba a meter Jacob? A la boca del lobo. Si una cuna de ídolos, en ese entonces era Egipto, mi amado hermano, diríamos que él iba prácticamente a la mata de la idolatría. Todo se adoraba. Una vaca recibía adoración, un río recibía adoración, un águila recibía adoración, el sol recibía adoración. Estaba plagado de ídolos. Y lo primero que le dice, Dios a este hombre: cuidado con poner tu mira, tu corazón en dioses extraños. Versículo número 3. Yo soy Dios, le dice. Es decir, siempre ten presente, quién es el que te ha llamado, el que te ha dado la vida. Recuerda que él iba a descender ¿a dónde? A Egipto. Pero usted cree que él no tenía sus inseguridades en el corazón. Por supuesto que sí. Él debió haber estado: Señor, pero es mi hijo el que me está llamando y estamos padeciendo hambre. Y ahí es donde él ofrece un sacrificio. Y eso es muy importante. Un creyente no se mueve por voluntad propia, se mueve porque el Espíritu de Dios quiere, mi amado hermano, enviar o quiere manejar su vida. Antes tú podrías decir: yo alzaba el vuelo y me iba a cualquier lugar. Ahora ya no. Ahora yo pienso y digo: Señor, ¿será tu voluntad que yo me vaya a otro lugar? ¿Será tu voluntad que yo parta de aquí y me vaya a mudar a otro lugar? ¿Será tu voluntad de que yo me mueva de este negocio para poner otro negocio? ¿Será tu voluntad de que yo, ahora que estoy predicando aquí, ya deje de predicar ahí y me vaya a predicar por otro sector? Mi amado hermano, todo tiene que estar controlado por el Espíritu Santo. Recuerda lo que justamente Jesús le decía a Pedro: antes tú te ceñías, pero ahora te ceñirá otro. Otro te va a tomar las riendas de tu vida. Antes corrías desamorado, ahora el Espíritu Santo te tiene sujeto y tú le obedeces a él completamente. La Escritura nos dice en el versículo número 3: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Y ahí le da la autorización. ¿Qué le dice? No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti. Ahí. ¿En dónde, mi amado hermano? ¿En dónde habría de ser una descendencia? Allí en Egipto. Porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé. Y esto me encanta. Me encanta, mi amado hermano. Una cosa es que yo vaya al mundo sin él, y otra cosa es que yo vaya al mundo con él. Mucha gente menciona a manera de anécdota, un hermano, de hecho, que lo conozco, que es evangelista, siempre utilizaba los servicios de un hermano para poder trasladarse de un lugar a otro en las campañas. Y este hermano a veces, subido en el vehículo de este otro hermano, el hermano dice: vamos tarde, le dice el pastor, y metía mi hermano en el acelerador y iba por lado. Y el hermano dice: oye, manda suave, porque si no, no voy a llegar. No se preocupe, le dice que el Señor va con nosotros. Seguro, le dice, porque esto lo hacía hace rato que se bajó, le dice. Mi amado hermano, obviamente, no siempre el Señor nos acompaña. Si uno va de una manera imprudente, uno puede ir solo, aun cuando sean tareas espirituales. Amén. No perdamos la cordura ni la sensatez. Siempre nosotros debemos de estar con la seguridad de que Dios nos está acompañando. A veces vamos inclusive a tareas espirituales, pero si uno no va en el orden de Dios, aun cuando vayamos a hacer la obra de Dios, podríamos ir solos. Y si vamos solos, el enemigo nos va a avergonzar. Amén. Debemos de tener en cuenta que Dios debe de aprobar todos nuestros caminos. Dice el versículo número 3: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí en Egipto yo haré de
y esa palabra yo la tomo en esta hora para nosotros. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? De Egipto, del mundo. Y es del mundo, sí, donde el Dios te tomará a ti, me tomará a mí, para hacer del mundo una gran nación, pero cuando se conviertan en el del mundo, a Cristo Jesús. Amén. Tú y yo hemos sido rescatados del mundo, y del mundo el Señor ha hecho una nación, ha hecho una iglesia para su nombre, mi querido hermano. Sí, pero recuerda así que esa palabra debe de venir siempre en tu corazón. Verso número, concluyo con esto: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, es decir, te regresaré de Egipto, y la mano de José cerrará. Ahora, ¿quién le decía que José estaba con vida? ¿Quién le confirmaba ahora? Dios. Porque a sus hijos ni papa que les creía, ¿verdad? Dios le decía, y José, es decir, tu hijo, si que está con vida, él sí tendrá la dicha de, en este caso, de despedirte en tu muerte, para que tus canas no desciendan al Seol, sino a la plenitud de gozo y de paz que yo voy a brindarte, porque has confiado en mi nombre. ¿Cuántos han confiado en Dios? Aleluya. Si es así, descansarás tranquilo. Aleluya. Oremos, por favor. Padre,